¿Y si la vida no castiga de la forma en que solemos imaginarlo? ¿Y si no hay una reacción repentina, ningún momento dramático de juicio, ninguna consecuencia instantánea por ignorar el mundo natural, sino algo mucho más silencioso, mucho más lento y mucho más constante? Existe una antigua forma de entender la vida, presente en muchas filosofías indígenas, que no concibe la naturaleza como algo separado de la existencia humana. Desde esta perspectiva, la naturaleza no es un telón de fondo, ni un recurso, ni un sistema externo que espera ser utilizado o ignorado. Es la estructura misma que sustenta todo lo que los seres humanos experimentamos. El aire, el agua, el suelo, el clima, los ecosistemas, todo ello forma parte de la vida. Es vida misma, y la existencia humana es simplemente una expresión dentro de ese sistema más amplio. Pero la vida moderna a menudo crea distancia con esta comprensión. La naturaleza se convierte en algo ajeno, algo que se visita los fines de semana, algo que se ve en fotografías, algo gestionado por industrias y sistemas. Y cuando algo se siente distante, resulta más fácil ignorar sus señales, sus límites y su equilibrio. Sin embargo, la naturaleza no se rige por la atención humana, no se detiene cuando se la ignora, no deja de funcionar cuando se la olvida, continúa siempre, en ciclos mucho más antiguos que la conciencia humana. Y aquí es donde comienza la idea más profunda. Si se ignora la naturaleza, la vida no responde de inmediato, responde lentamente, no mediante un castigo repentino, sino mediante un ajuste gradual. Porque en los sistemas naturales, el desequilibrio no se presenta como un evento aislado, sino como una acumulación. Cuando se reducen los bosques, el aire no colapsa de inmediato, pero con el tiempo se vuelve menos estable. Cuando los sistemas hídricos se contaminan, la vida no desaparece instantáneamente, sino que se vuelve gradualmente más frágil. Cuando un suelo se usa en exceso, no se deteriora de repente, sino que pierde su resistencia a lo largo de los ciclos de uso. Cuando los ecosistemas se ven alterados, el impacto no se limita a un solo lugar, sino que se propaga a través de sistemas interconectados. Y debido a que estos cambios son lentos, a menudo se malinterpretan. La gente los interpreta como problemas aislados, cambios climáticos, crisis ambientales, escasez de recursos, fenómenos meteorológicos impredecibles. Pero desde una perspectiva sistémica, no son problemas aislados. Son consecuencias interconectadas de un desequilibrio continuo. La naturaleza no castiga, se adapta, y la adaptación en un sistema vivo siempre lleva tiempo. Por eso, muchas tradiciones antiguas enfatizaban la observación por encima del control. Porque al observar la naturaleza con atención, uno empieza a comprender que nada en ella es aleatorio. Todo está conectado mediante ciclos de causa y efecto, crecimiento y decadencia, expansión y retorno. Y dentro de esos ciclos existe un principio constante. El equilibrio determina la estabilidad. No es la perfección, no es el dominio, es el equilibrio. Cuando se mantiene el equilibrio, los sistemas conservan su resiliencia. Cuando se ignora el equilibrio, los sistemas comienzan a desestabilizarse. No de forma repentina, sino inevitable. Y es aquí donde la frase «la vida te castigará lentamente» se vuelve más simbólica que literal. No se trata de un castigo en un sentido emocional, sino de una consecuencia que se desarrolla con el tiempo. Porque la vida no necesita reaccionar violentamente para ser efectiva, solo necesita ser constante. Y la constancia, con el paso del tiempo, revela la verdad. El pensamiento moderno suele tener dificultades con esto porque está condicionado por la inmediatez. Se esperan resultados rápidos, se espera retroalimentación instantánea. Pero la naturaleza no funciona con ciclos de retroalimentación instantánea. Funciona con ciclos largos donde la causa y el efecto pueden estar separados por el tiempo, la distancia y la complejidad. Este retraso es lo que genera malentendidos, porque cuando los efectos aparecen más tarde, ya no se reconocen como vinculados a acciones anteriores. Se presentan como problemas nuevos en lugar de procesos continuos. Pero en realidad
forman parte del mismo sistema que responde a sí mismo. Y los seres humanos no están fuera de ese sistema, están dentro de él. El aire que respiramos es el mismo que circula por los bosques y los océanos. El agua que corre por nuestros cuerpos forma parte del mismo ciclo global que fluye a través de los ríos, las nubes y el suelo. El alimento que sustenta la vida proviene directamente de la misma tierra, a la que a menudo consideramos ajena. Así pues, cuando se ignora la naturaleza, no es algo externo lo que se ve afectado. Es el mismo sistema que sustenta la vida humana el que, gradualmente, altera su equilibrio. Y este cambio rara vez es repentino. Es gradual, casi imperceptible al principio. Un pequeño cambio aquí, una ligera variación allá. Un patrón que parece insignificante de forma aislada, pero que cobra importancia al observarlo a lo largo del tiempo. Así es como se comunican los sistemas naturales, no a través de señales dramáticas, sino a través de patrones que se acumulan. Y cuando esos patrones alcanzan cierto punto, se hacen visibles como consecuencias, no como castigo, sino como claridad. El sistema revela el desequilibrio que se ha ido acumulando con el tiempo. Por eso la sabiduría ancestral suele hacer hincapié en la consciencia, porque la consciencia permite comprender antes de que la acumulación se manifieste como una perturbación. Permite corregir antes de que el desequilibrio se convierta en consecuencia. No por miedo, sino por reconocimiento, porque una vez que comprendes que formas parte de un sistema, tu relación con ese sistema cambia. Ya no ves la naturaleza como algo separado que se puede ignorar sin consecuencias. La ves como algo continuo con tu propia existencia. Y desde esa perspectiva, incluso las pequeñas acciones comienzan a tener significado. No de una manera pesada o temerosa, sino de una manera conectada. Cada elección se convierte en parte de un patrón más amplio. Cada hábito se convierte en parte de un proceso más largo. Y la vida misma deja de ser una cuestión de control para convertirse en una cuestión de participación. Así pues, el mensaje que subyace a la frase «Si ignoras la naturaleza, la vida te castigará lentamente» no es una advertencia que infunda miedo, sino un recordatorio de la importancia de la estructura. Señala la realidad de que todo en un sistema interconectado acaba reflejándose a través del tiempo. No de inmediato, no de forma drástica, pero inevitablemente. Y cuando esa comprensión se aclara, algo importante cambia de percepción. La naturaleza ya no se ve como algo distante, la vida ya no se ve como algo separado, y las consecuencias ya no se ven como algo aleatorio. Todo pasa a formar parte de un sistema continuo de interacción, y en ese sistema la conciencia se convierte en la forma más importante de comprensión. Porque lo que se ignora no desaparece, solo se hace visible más tarde, y cuando esto se aclara, surge un tipo de responsabilidad diferente, una que no es forzada ni emocional ni basada en el miedo, sino en la comprensión. Porque una vez que comprendes que todo está conectado a través de largos ciclos, dejas de pensar solo en términos de beneficio inmediato y empiezas a pensar en términos de continuidad. Continuidad del aire, continuidad del agua, continuidad del suelo, continuidad de la vida misma. De repente, acciones que antes parecían insignificantes empiezan a sentirse parte de algo mucho más grande. No porque sean dramáticas, sino porque están conectadas. Una sola decisión ya no está aislada, se convierte en un hilo de un patrón mucho más amplio que se extiende mucho más allá de lo que es inmediatamente visible. Aquí es donde muchas formas de pensamiento antiguas otorgaban gran importancia a la paciencia, porque la paciencia permite que los patrones se revelen. Sin paciencia, solo se ven fragmentos, y con fragmentos, la comprensión resulta incompleta. La naturaleza nunca muestra su respuesta completa en un solo instante. Se desarrolla, se revela, se acumula, y solo con el tiempo se hace visible la imagen completa. Por eso, el desequilibrio suele pasar desapercibido al principio, porque las primeras señales son sutiles,
Un ligero cambio de temperatura, una variación en los patrones de lluvia, una reducción gradual de la biodiversidad. Pequeñas señales que aisladas parecen insignificantes, pero que al conectarse a lo largo del tiempo forman una dirección clara. Y esa dirección nunca es aleatoria. Siempre refleja la relación entre la acción y el sistema. Este es el aspecto con el que muchas perspectivas modernas tienen dificultades, no porque la información esté oculta, sino porque el plazo se extiende. La atención humana suele estar entrenada para obtener resultados inmediatos, mientras que los sistemas naturales operan con respuestas a largo plazo. Esta diferencia temporal crea la ilusión de separación entre causa y efecto, pero en realidad nada se separa jamás, solo se retrasa, y la demora a menudo se confunde con la ausencia. Así que cuando la gente dice, la vida te castigará lentamente, lo que realmente se describe es cómo los sistemas se completan con el tiempo. No a través de la emoción ni de la intención, sino a través del equilibrio que busca la restauración. Porque todo sistema que se ve forzado a ir en una dirección busca naturalmente el equilibrio de nuevo. No necesita ser consciente de ello, simplemente sigue la estructura, como el agua que encuentra su nivel, como el calor que se disipa hasta que se restablece el equilibrio, como los ecosistemas que se adaptan a la presión hasta que se forma una nueva estabilidad. Y los seres humanos, al formar parte de esta misma estructura, no están al margen de este proceso, están inmersos en él. Todo entorno moldeado por la actividad humana también, a su vez, moldea la experiencia humana. Por eso, los cambios ambientales nunca son solo ambientales. Con el tiempo se vuelven sociales, físicos y biológicos. Porque en un sistema interconectado, nada se mantiene en una sola categoría. La calidad del aire se convierte en salud, la calidad del agua se convierte en una cuestión de supervivencia, la estabilidad de la tierra se convierte en seguridad alimentaria, la estabilidad climática se convierte en una continuidad a largo plazo. Todo vuelve al punto de partida, y este bucle no es un castigo, es la estructura expresándose. Desde esta perspectiva, la idea de castigo deja de ser un juicio para convertirse en una forma de retroalimentación. Un sistema que responde a sí mismo, mostrando dónde se ha perdido el equilibrio y dónde se requiere un ajuste. Aquí es donde la conciencia vuelve a cobrar importancia, no como una exigencia moral, sino como una forma de claridad. Porque la conciencia permite que el cambio se produzca antes en el ciclo, antes de que el desequilibrio se convierta en una consecuencia plenamente desarrollada. Incluso una pequeña toma de conciencia es suficiente para empezar a cambiar de rumbo. No de inmediato, no a la perfección, pero sí gradualmente mediante una atención constante. Porque la naturaleza misma no apresura la corrección. Permite tiempo para el ajuste, permite que los sistemas se estabilicen en nuevos estados. Continúa sus ciclos sin interrupción, siempre avanzando hacia el equilibrio en cualquier forma posible. Y dentro de esa continuidad, la vida humana no está separada, está incluida. Así pues, ignorar la naturaleza no es un acto que ocurra al margen de las consecuencias. Es un acto que se integra en una secuencia mayor de efectos que ya están en marcha. Y esos efectos no aparecen de repente, se van desarrollando gradualmente, lentamente, en silencio, con constancia, hasta que se hagan visibles, y para cuando se hacen visibles ya no están empezando, sino que son el resultado de lo que ya se ha estado construyendo. Por eso, comprender el momento oportuno es tan importante como comprender la acción, porque lo que parece lejano a menudo ya está en marcha, y lo que parece pequeño suele ser parte de algo que se expande. Así pues, el verdadero mensaje que subyace a esta idea no es el miedo a lo que la naturaleza pueda hacer, sino la concienciación sobre las consecuencias del desequilibrio continuo cuando éste no se reconoce. Y en esa toma de conciencia algo cambia de nuevo, no externamente, sino internamente.
La forma en que se interpreta la vida se vuelve más conectada, más arraigada, más atenta a los patrones en lugar de a los momentos aislados. Porque una vez que ves el ciclo, no puedes dejar de verlo por completo. Y una vez que comprendes el ciclo, empiezas a moverte de forma diferente dentro de él. No en resistencia a la naturaleza, pero en reconocimiento de ello.